Mi nombre es Marcus Rivera y trabajo para una división gubernamental de la que nunca has oído hablar. Nos llamamos Unidad 7 y nuestro trabajo es simple: cazamos cosas que salen del infierno. Sé cómo suena eso. Créeme, tuve la misma reacción cuando me reclutaron hace 3 años. Pero después de lo que he visto, después de lo que he tenido que hacer, puedo decirte que todo es real. Hasta el último detalle. La entrada a nuestro cuartel general parece la de cualquier otro edificio de oficinas en el centro de Portland. Puertas de cristal, vestíbulo de mármol, un guardia de seguridad aburrido leyendo el periódico. Pero si tomas el ascensor hasta el tercer nivel del sótano e introduces el código correcto, te encontrarás en un búnker de hormigón que se extiende 4 pisos más bajo tierra. Ahí es donde conocí a Diane Kowalski en mi primer día. Estaba de pie en la sala de instrucción, con los brazos cruzados, estudiándome como si yo fuera un espécimen de laboratorio. Diane llevaba 12 años haciendo este trabajo, más tiempo que cualquier otra persona que siguiera respirando. Rivera, dijo, sin molestarse con cortesías. Antes de ir más lejos, necesitas entender las reglas. No son sugerencias. No son directrices. Rompe una y mueres. Rompe una lo suficientemente mal y morimos todos. Hizo clic en un control remoto y 5 oraciones simples aparecieron en la pantalla detrás de ella. Nunca los toques con la piel desnuda. Cuenta hasta 7 entre cada disparo. No pueden cruzar agua corriente. Quema los restos antes de 1 hora. Nunca mires su verdadera forma. ¿Eso es todo?, pregunté. ¿5 reglas? Eso es todo. La expresión de Diane no cambió. Memorízalas. Vive según ellas. Porque cuando estés ahí fuera, cuando una de esas cosas venga hacia ti, estas reglas son lo único que se interpone entre tú y algo peor que la muerte. Aprendí a qué se refería 2 semanas después. La llamada entró a las 3:47 de la mañana. Un pescador cerca de Mount Hood había reportado algo extraño a la policía local. Sus palabras exactas fueron: una persona sin rostro arrastrándose fuera del río Salmón. Los policías pensaron que estaba borracho hasta que encontraron su cuerpo. O lo que quedaba de él. De todos modos, Diane me recogió en una camioneta negra que olía a metal quemado y solución de limpieza. En el asiento trasero había 2 cajas de metal, una contenía nuestras armas, la otra lo que ella llamaba equipo de eliminación. Primera salida, dijo mientras conducíamos por calles vacías. Mantente cerca. Sigue mi liderazgo y recuerda las reglas. ¿Preguntas? ¿Por qué contamos hasta 7 entre disparos? Porque si disparas demasiado rápido, las balas las atraviesan. 7 segundos permiten que cada ronda se asiente. Me miró de reojo. No me pidas que explique la física. Yo tampoco la entiendo. Solo sé que funciona. Llegamos al río al amanecer. La cinta amarilla de la policía marcaba una sección de la orilla, pero los oficiales se habían retirado hacía horas. La Unidad 7 tenía ese efecto. Una llamada telefónica de nuestros superiores y las fuerzas del orden locales recordaban repentinamente asuntos urgentes en otro lugar. La camioneta del pescador todavía estaba junto al agua, con la puerta del conductor abierta. Manchas oscuras cubrían la grava cerca del neumático delantero. Diane me entregó un par de guantes de cuero grueso que me llegaban hasta los codos. Regla 1, dijo. Estos se quedan puestos hasta que terminemos. Nos acercamos a la camioneta lentamente. El olor me golpeó primero, como fruta podrida mezclada con cobre caliente. Dentro de la cabina, la sangre se había estancado en la alfombrilla, pero no había cuerpo. La cosa se lo había llevado a alguna parte. Allí, susurró Diane, señalando marcas en el barro que se alejaban del río. Se dirige tierra adentro. Seguimos el rastro a través de la hierba alta y hacia la línea de árboles. Cada pocos metros encontrábamos trozos del pescador. Un dedo aquí, parte de una bota allá. La cosa estaba comiendo mientras se movía. A los 20 minutos de entrar en el bosque, la encontramos. La criatura estaba en cuclillas en un pequeño claro, encorvada sobre lo que quedaba del torso del pescador. Desde atrás, parecía casi humana, piel pálida, extremidades delgadas, una cabeza calva.
Entonces se volvió hacia nosotros. ¿Dónde debería haber estado su rostro? Solo había piel lisa, como si alguien hubiera estirado carne sobre la cabeza de un maniquí. Sin ojos, sin nariz, sin boca, pero de alguna manera estaba comiendo. La cavidad torácica frente a ella había sido abierta, las costillas estaban separadas y los pedazos seguían desapareciendo en esa cara en blanco. Levanté mi rifle, pero Diane me agarró la muñeca. Espera, respiró. Deja que se muestre primero. La criatura inclinó la cabeza, esa cara vacía apuntando hacia nosotros. Entonces la piel lisa comenzó a abrirse. No como una boca que se abre, más bien como tela rasgándose. La hendidura corría verticalmente desde la frente hasta la barbilla, revelando filas de pequeños dientes humanos. Dientes de leche. Me di cuenta de que había cientos de ellos alineados como granos de maíz. Ahora, dijo Diane. Disparé. La bala impactó en su centro de masa y la cosa chilló, un sonido como aire escapando de un globo. Un fluido negro roció desde la herida. Cuenta, ordenó Diane, disparando su propio tiro. Conté en mi cabeza. 1 Mississippi, 2 Mississippi. A los 7, disparé de nuevo. Esta vez, la criatura tropezó hacia atrás, con esos dientes de leche castañeteando. Mantuvimos el patrón. Disparo. Contar hasta 7. Disparo. La cosa intentó abalanzarse sobre nosotros una vez, pero se detuvo en seco a unos 3 metros de distancia, girando la cabeza de un lado a otro como si hubiera golpeado una pared invisible. Los guantes, explicó Diane entre disparos. Algo en la piel humana los atrae, pero cubiertos, bien podríamos ser árboles. Después de la 8ª ronda, la criatura finalmente cayó. El fluido negro se acumuló debajo de ella, carcomiendo las hojas muertas como ácido. El cuerpo mismo ya había comenzado a deteriorarse, la piel burbujeaba y se deslizaba en láminas. Trae el bidón de gasolina, ordenó Diane. Tenemos quizás 40 minutos antes de que se reconstituya. Corrí de regreso a la camioneta y tomé el equipo de eliminación. Para cuando regresé, apenas 15 minutos después, el cuerpo de la criatura se había reformado parcialmente. Piel fresca crecía sobre las heridas de bala. La boca vertical se había sellado. La rociamos con gasolina junto con lo que quedaba del pescador. Diane encendió el fósforo. Regla 4, dijo mientras las llamas consumían ambos cuerpos. El fuego es lo único que los mantiene abajo permanentemente. El humo que se elevaba de los cadáveres en llamas era espeso y amarillo. Olía a azufre y a algo más, algo dulce y podrido. Nos mantuvimos viento arriba, observando hasta que no quedó nada más que ceniza y tierra ennegrecida. En el viaje de regreso, le pregunté a Diane sobre la regla 5. ¿Qué quisiste decir con su verdadera forma? Se quedó callada por un largo momento. Las formas que vemos, el hombre sin rostro, las otras cosas, son solo máscaras. Disfraces hechos de carne y hueso. A veces, si tienes mala suerte, captas un vistazo de lo que hay debajo. Sus nudillos se pusieron blancos sobre el volante. Hace 3 años, tenía un compañero llamado Tom Garrett. Un buen hombre, cuidadoso. Pero durante una caza en Seattle, la cosa que perseguíamos se despojó de su piel. Tom vio lo que había dentro durante quizás 2 segundos. ¿Qué le pasó? Se sacó los ojos con sus propios pulgares. Luego caminó hacia el tráfico. Me miró. Los paramédicos dijeron que estaba sonriendo. Eso fue hace 3 años. Desde entonces, he matado docenas de estas cosas. Las he visto usar cuerpos de niños, animales, incluso insectos. Las he visto hacer cosas que violan todo lo que creía saber sobre biología y física. Pero nunca he roto las reglas. Ni una sola vez. El mes pasado recibimos a un nuevo recluta. Un chico joven llamado Bradley Asford, recién salido de los marines. Pensó que lo había visto todo en Afganistán. Durante su tercera caza, se volvió arrogante, se quitó los guantes para recargar más rápido. La cosa que estábamos cazando, algo que parecía una anciana con bocas donde deberían estar sus ojos, tocó su muñeca desnuda por menos de un segundo. La piel de Bradley se volvió negra y comenzó a extenderse por su brazo como tinta en agua. Diane le cortó el brazo a la altura del hombro con un machete, pero fue demasiado tarde. La negrura ya había llegado a su pecho. Vivió 3 horas más,
gritando. Por eso estoy escribiendo esto. No porque crea que alguien me creerá. La mayoría de la gente no puede manejar la verdad sobre lo que hay ahí fuera. Lo escribo porque algún día, tal vez pronto, llegará mi número. Estas cosas se están volviendo más inteligentes. Están aprendiendo nuestras tácticas, probando nuestras reglas. La semana pasada, encontramos uno que había descubierto cómo lanzar objetos durante el conteo de 7 segundos. Casi le arranca la cabeza a Diane con una roca. Y ayer, el comando envió un memorándum sobre avistamientos cerca de grandes centros de población, Chicago, Los Ángeles, Nueva York. Ya no solo están escapando. Están planeando algo, pero ese es un problema para otro día. Justo ahora, necesito prepararme para la caza de esta noche. Recibimos un informe de un parque de remolques a las afueras de Beaverton. 3 familias desaparecidas, puertas arrancadas de las bisagras y vecinos quejándose de un olor a azúcar quemada proveniente del bosque. Diane cree que podría ser un recolector. Uno de los peores. No solo matan, se llevan a la gente, los mantienen vivos durante días. Encontramos el nido de uno hace 2 años en un aserradero abandonado. 37 personas colgando del techo, todas conscientes, todas rogándonos que las matáramos. Sus cuerpos habían sido reordenados. Brazos brotando de las espaldas, piernas dobladas en espirales, caras movidas a los torsos. Quemamos todo el aserradero, pero todavía escuchamos sobre personas desaparecidas en esa área. A veces, en noches tranquilas, los equipos de búsqueda informan escuchar voces desde el subsuelo. Voces que reconocen. Intento no pensar en eso. Me concentro en las reglas. Confío en el sistema. Me ha mantenido vivo hasta ahora. Pero sé la verdad. No estamos ganando esta guerra. Solo estamos manteniendo la línea. Por cada criatura que matamos, 2 más parecen salir arrastrándose. Cada regla que seguimos, encuentran nuevas formas de doblarla. El comando no lo admitirá, pero he visto las proyecciones. Al ritmo actual, dentro de 5 años, no podremos contenerlos. Estarán en todas partes, en cada ciudad, en cada pueblo. Y cuando eso suceda, cuando la mascarada finalmente se desmorone, me pregunto cómo reaccionará la gente. ¿Lucharán? ¿Correrán? ¿O simplemente se negarán a creer incluso mientras las cosas los arrastran a la oscuridad? Supongo que lo averiguaremos bastante pronto. Mi teléfono está vibrando. Diane está afuera, con el motor en marcha. Hora de ir a trabajar. Si estás leyendo esto y ya no estoy, recuerda las reglas. Son todo lo que importa. Síguelas y podrías sobrevivir lo suficiente para pasárselas a alguien más. Rómpelas y aprenderás lo que Tom Garrett vio detrás de la máscara. Confía en mí, no quieres saberlo. El parque de remolques estaba en el borde de la ciudad, 15 casas prefabricadas dispuestas en forma de herradura alrededor de un lote de grava. La mitad de las luces de la calle estaban apagadas, dejando pozos de oscuridad entre las casas. La cinta policial rodeaba 3 de los remolques, con sus puertas colgando de bisagras retorcidas. Equipo completo, dijo Diane mientras aparcábamos. Los recolectores son inteligentes. Ponen trampas. Nos pusimos los trajes, guantes de cuero, chaquetas gruesas, gafas protectoras. Me ajusté la funda especial que forzaba un retraso de 7 segundos entre desenfundes, haciendo físicamente imposible disparar demasiado rápido, incluso en pánico. Diane lo llamaba a prueba de idiotas, pero yo había visto morir a demasiados novatos por disparos apresurados como para discutir. El olor nos golpeó tan pronto como salimos. Azúcar quemada, tal como decía el informe, pero debajo de eso había algo más, carne cruda dejada al sol. La familia Jenkins primero, dijo Diane, revisando su tableta. 2 adultos, 3 niños, desaparecieron hace 4 noches. Su remolque era la unidad del medio. La puerta no solo había sido removida, había sido pelada como una lata de sardinas. El metal se curvaba hacia afuera en espirales perfectas. Dentro, los muebles estaban intactos. La televisión seguía encendida, mostrando un programa de concursos a una habitación vacía. Platos en la mesa, comida a medio comer. Lo que sea que se los llevó había llegado rápido. Pero las paredes contaban una historia diferente. Arañazos cubrían cada superficie. Profundas hendiduras en los paneles de madera falsa. No eran aleatorios. Formaban patrones,
círculos dentro de círculos conectados por líneas rectas. Había visto marcas similares antes. Navegación. Los recolectores marcaban sus terrenos de caza como lobos marcando territorio. Dormitorio trasero, susurró Diane. Nos movimos por el estrecho pasillo. Fotos familiares cubrían las paredes. Padres, hijos, un perro. Gente normal viviendo vidas normales hasta hace 4 noches. La puerta del dormitorio principal estaba abierta. La cama había sido empujada contra la pared del fondo. En el espacio donde solía estar, alguien había atravesado el suelo. El agujero iba directo hacia la tierra oscura. Los bordes eran perfectamente lisos, como si hubieran sido derretidos. Una escalera hecha de huesos, huesos de animales, esperaba yo, descendía hacia la oscuridad. Se están volviendo elaborados, murmuró Diane. Sacó una bengala, la encendió y la dejó caer por el agujero. La luz roja cayó durante 3 segundos antes de tocar fondo. 12 metros, quizás 15. ¿Vamos a bajar? No hay opción. Pero primero revisamos los otros remolques. Asegurarnos de que esta sea la única entrada. El segundo remolque pertenecía a una pareja de ancianos, los Washington. La misma puerta pelada, el mismo interior intacto. Pero en su baño encontramos algo nuevo. El espejo había sido removido y reemplazado con lo que parecía piel. Piel humana estirada tensa sobre el marco. Cuando Diane iluminó con su linterna, algo se movió debajo, como dedos presionando desde el otro lado. No lo toques, advirtió ella. Trampas de recolector. Dejan pedazos de las víctimas atrás, todavía parcialmente vivas. Tócalo y te unirás a ellos. El tercer remolque había pertenecido a una madre soltera y su hijo adolescente. La mesa de la cocina había sido convertida en algo que todavía tengo problemas para describir. La madera había crecido, realmente crecido, en una estructura similar a un árbol que alcanzaba el techo. Vainas carnosas colgaban de sus ramas. Dentro de cada vaina, podíamos ver sombras. Formas humanas, en posición fetal. ¿Están vivos? Diane confirmó. Los recolectores no desperdician comida. La transforman primero. Hacen que dure más. Quemamos el árbol. Tuvimos que hacerlo. Las formas en las vainas comenzaron a moverse cuando las llamas las alcanzaron, presionando contra las paredes translúcidas. Pero nunca gritaron. Eso fue de alguna manera peor que si lo hubieran hecho. De vuelta en el primer remolque, nos preparamos para descender. Diane fue primero, probando cada peldaño de hueso antes de poner todo su peso sobre él. Yo la seguí, tratando de no pensar de dónde habían salido los huesos. El túnel en el fondo se extendía en ambas direcciones. Las paredes eran de tierra, pero compactada de alguna manera, prensada hasta tener un acabado similar al vidrio. Nuestros pasos no hacían eco. El sonido simplemente se detenía, como si el túnel estuviera tragándose el ruido. Mantente cerca, susurró Diane. Los recolectores construyen laberintos. Si te separas aquí abajo, nunca encontrarás la salida. Elegimos el pasaje de la izquierda. El olor a azúcar quemada se hizo más fuerte a medida que caminábamos, mezclado ahora con algo químico, como formaldehído. El túnel comenzó a ramificarse, pasajes más pequeños que conducían a la oscuridad. Los ignoramos, siguiendo el camino principal. Entonces lo oímos, cantos. Una voz de niño, alta y clara, proveniente de algún lugar más adelante. Al corro de la patata, resonó a través de los túneles. Ronda alrededor de los cuerpos, bolsillos llenos de moscas. Cenizas, cenizas. Nunca moriremos. Diane levantó un puño. Alto. Escucha. El canto continuó, acercándose. Entonces otra voz se unió. Otro niño. Luego otro. Pronto, todo un coro de voces jóvenes llenó el túnel, todas cantando esas palabras retorcidas. Atrás, siseó Diane. Nos dimos la vuelta, pero el túnel detrás de nosotros había cambiado. Donde había un pasaje, ahora 3 aberturas idénticas nos enfrentaban. Mientras caminábamos, el recolector había estado reorganizando su laberinto. El canto se hizo más fuerte. En el borde de los haces de nuestras linternas, aparecieron pequeñas figuras. Parecían niños al principio, altura correcta, proporciones correctas. Pero cuando entraron en la luz, vi la verdad. Eran niños. Los niños desaparecidos de los remolques,
pero habían sido alterados. Sus brazos colgaban demasiado bajos, los dedos rozando el suelo. Sus caras eran perfectas, intactas, todavía inocentes. Pero del cuello para abajo, sus cuerpos habían sido estirados como caramelo. Sus ropas colgaban en jirones sobre marcos que ya no eran del todo humanos. Diane, respiré. Los veo. No mire sus caras. Eso es lo que quiere. Los niños dejaron de cantar. Se pararon en una línea a través del túnel, tal vez a 6 metros de distancia. Entonces una de ellos, una niña pequeña que no podía tener más de 6 años, sonrió. Los hemos estado esperando, dijo con una voz como vidrio rompiéndose. El guardián quiere agregarlos a la colección. Les gustará estar aquí. Todos están juntos para siempre. Cuenta hasta 7, dijo Diane en voz baja. Pase lo que pase, cuenta hasta 7. Los niños se abalanzaron sobre nosotros. Disparé. La bala impactó a la primera niña, la pequeña que había hablado, en el pecho. Tropezó pero no cayó. Fluido negro se filtró de la herida, pero ella siguió viniendo, todavía sonriendo con esa sonrisa horrible. 1 Mississippi, 2 Mississippi. Los otros niños se dispersaron, moviéndose a lo largo de las paredes como arañas. Sus brazos estirados les daban alcance, los dedos raspando contra la tierra compactada. 3 Mississippi, 4 Mississippi. Las caras, gritó Diane, disparando su propio tiro. No dejes que te toquen la cara. 5 Mississippi. 6 Mississippi. Entendí por qué cuando uno de los niños, un chico que podría haber tenido 8 años, se acercó lo suficiente para lanzarme un zarpazo. Sus dedos tenían bocas en las puntas. Bocas diminutas y perfectas con dientes como vidrio roto. 7. Disparé de nuevo. Esta vez, la niña cayó, su cuerpo doblándose en formas que los huesos no deberían permitir. Pero 2 más ya habían tomado su lugar. Caímos en el ritmo. Fuego. Cuenta. Fuego. El túnel se llenó con el sonido de disparos y ese fluido negro salpicando contra las paredes. Los niños no gritaban cuando eran golpeados. Se reían. Después de 12 disparos, solo 3 permanecían de pie. Se quedaron atrás, justo fuera de nuestro rango efectivo, con las cabezas inclinadas como perros curiosos. ¿Por qué nos lastimaron?, preguntó uno. Un chico con cabello rojo y pecas. Solo queríamos jugar. Esos no son ellos hablando, dijo Diane, con voz firme. Es el recolector. Usando sus voces como un espectáculo de marionetas. Los 3 niños se miraron entre sí. Luego, al unísono perfecto, hablaron. Tienes razón, Diane Kowalski. Estos son solo mis favoritos. ¿Te gustaría ver el resto de mi colección? Las paredes del túnel comenzaron a moverse. Lo que había tomado por tierra comenzó a cambiar y respirar. Rostros empujaron a través de la superficie. Docenas de ellos, todos pertenecientes a personas desaparecidas de los últimos 5 años. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos vivos, todos conscientes, todos parte del túnel mismo. Sus bocas se abrían y cerraban como peces, pero no salía ningún sonido. Corre, dijo Diane. Elegimos un túnel al azar y corrimos. Detrás de nosotros, los 3 niños restantes nos dieron caza, sus extremidades estiradas permitiéndoles moverse en saltos horribles. Las caras en las paredes nos miraban pasar, sus ojos siguiendo nuestro movimiento. El túnel se ramificó de nuevo. ¿Izquierda o derecha? Diane eligió izquierda. Otra bifurcación. Derecha. Esta vez estábamos perdidos. Completamente perdidos en un laberinto hecho de carne viva y tierra comprimida. Entonces escuché agua. Por aquí, grité, siguiendo el sonido. El olor a azúcar quemada se desvaneció, reemplazado por humedad y un sabor mineral. El túnel comenzó a inclinarse hacia arriba. Irrumpimos en la orilla de un río subterráneo. Un arroyo corría a través de una cueva natural, tal vez de 1 metro de ancho, pero moviéndose rápido. Al otro lado, otra entrada de túnel nos llamaba. Regla 3, jadeó Diane. No pueden cruzar agua corriente. Los niños irrumpieron desde el túnel detrás de nosotros. Derraparon hasta detenerse al borde del agua, esas bocas en los dedos siseando con frustración. No pueden irse, dijo el chico pelirrojo. Nadie deja la colección. Nos metimos en el agua. Estaba helada,
empapando nuestras botas inmediatamente. A mitad de camino, miré hacia atrás. Los niños estaban cambiando. Sus cuerpos estirados comenzaron a inflarse como globos. La piel se desgarró en láminas, revelando algo debajo. No sangre ni músculo. Algo que se movía como metal líquido, reformándose a sí mismo. No mires, ordenó Diane. Regla 5, no mires. Pero no pude evitarlo. Por solo un segundo, vi lo que había debajo de la máscara. Lo que el recolector realmente era. No puedo describirlo. No porque no lo recuerde. Recuerdo cada detalle. Simplemente no tengo palabras para lo que vi. El lenguaje no fue construido para ello. Lo más cercano que puedo decir es que fue como mirar un agujero con la forma de un ser vivo. Una herida en la realidad que había aprendido a pensar. El dolor explotó a través de mi cráneo. La sangre corrió de mi nariz, de mis oídos. Me habría quedado allí hasta que mi cerebro se licuara si Diane no me hubiera agarrado, arrastrándome el resto del camino. Cierra los ojos, ordenó. Cuenta hasta 30. Deja que tu mente se reinicie. Hice lo que me dijo, arrodillado en la orilla opuesta mientras sentía que mi cabeza se partía en dos. Cuando finalmente abrí los ojos, el dolor se había desvanecido a un latido sordo. Al otro lado del agua, los niños se habían ido. Solo quedaban trajes de piel vacíos, desinflados y abandonados en la orilla del río. ¿Lo viste?, dijo Diane. No era una pregunta. Solo por un segundo. Eso es más de lo que la mayoría de la gente sobrevive. Tienes suerte. Me ayudó a ponerme de pie. ¿Puedes caminar? Asentí, aunque el mundo se inclinaba peligrosamente. Seguimos el nuevo túnel, que afortunadamente conducía hacia arriba. 20 minutos de escalada nos llevaron a una rejilla de metal. Diane la empujó para abrirla y emergimos en el campo séptico del parque de remolques, a 100 metros de donde habíamos comenzado. Estaba amaneciendo. Habíamos estado bajo tierra durante 6 horas. Las familias, empecé a decir. Se han ido, me cortó Diane. Una vez que un recolector los lleva bajo tierra, los integra en su red, no hay forma de traerlos de vuelta. Quemamos las entradas, salamos la tierra y esperamos que se mude. Hicimos exactamente eso. Vertimos gasolina por la escalera de huesos junto con 3 bolsas de sal de roca. El fuego ardió con colores extraños, púrpura, verde, un azul tan brillante que dolía mirarlo. Gritos resonaron desde abajo, pero no podía decir si eran humanos o algo más. A plena luz del día, el equipo de limpieza de la Unidad 7 había llegado. Manejaron la historia de portada: explosión por fuga de gas, familias evacuadas, investigación en curso. Los sobrevivientes en los otros remolques serían reubicados. Recuerdos borrosos por la exposición al gas. Diane me llevó a casa. Mi cabeza todavía palpitaba, y cada vez que cerraba los ojos, veía esa cosa, esa ausencia fingiendo estar viva. La primera mirada es gratis, dijo Diane mientras se detenía frente a mi apartamento. Tu cerebro sanará, construirá defensas. Pero si ves la verdadera forma de uno de nuevo, por más tiempo, se encogió de hombros. Bueno, ya sabes lo que le pasó a Tom. Lo sabía. Y durante la semana siguiente, consideré seriamente renunciar. Las pesadillas eran bastante malas, sueños donde estaba de vuelta en esos túneles. Pero esta vez, yo era parte de las paredes, consciente pero incapaz de gritar. Pero peores eran los momentos de vigilia cuando captaba algo en mi visión periférica. Una sombra que no estaba del todo bien. Una persona cuyo rostro parecía deslizarse por solo un momento. La doctora Henrietta Bass, psiquiatra de la Unidad 7, me dijo que era normal. La primera exposición a una verdadera forma siempre deja marcas, dijo durante nuestra sesión obligatoria. Tu cerebro está tratando de procesar algo que no fue diseñado para entender. Dale tiempo. ¿Cuánto tiempo? Diferente para todos. Diane tardó 3 meses antes de poder dormir sin medicación. Otro agente, Carl Brennan, nunca se recuperó por completo. Funciona, pero ve el mundo de manera diferente ahora. Dice que todo parece estar usando un disfraz. Pensé mucho en eso durante las siguientes semanas. ¿Cuántas personas caminando por ahí habían captado vislumbres de lo que acechaba debajo? ¿Cuántos lo descartaron como alucinación, colapso mental, truco de la luz? Tal vez eso era lo mejor. El público en general no podía manejar la verdad.
Diablos, yo apenas podía manejarla, y había sido entrenado para esto. Un mes después del incidente del recolector, estaba de vuelta en servicio. Mi visión se había estabilizado en su mayoría, aunque las luces brillantes a veces todavía parecían rasgaduras en el aire. Diane me emparejó con Bradley Ashford para un barrido de rutina. Informes de ruidos extraños en un hospital condenado fuera de Gresham. Debería haber sido simple. El edificio había estado vacío durante 3 años. Los ocupantes ilegales fueron desalojados hace meses. Entramos al mediodía, a plena luz del sol, armados y listos. La cosa que usaba el cuerpo del Dr. Philip Morse estaba esperando en la antigua ala de cirugía. Lo reconocí por el archivo de personas desaparecidas. Cirujano respetado, desapareció hace 2 años durante un viaje de campamento. Su esposa todavía ponía carteles por la ciudad. Pero lo que estaba en esa sala de operaciones ya no era su marido. Había conservado su rostro, su cabello plateado, incluso sus gafas de montura metálica. Pero había añadido mejoras. Brazos extra brotaban de su columna, cada uno terminando en instrumentos quirúrgicos en lugar de manos. Dedos de bisturí hacían clic entre sí mientras trabajaba en algo tendido sobre la mesa de operaciones. «Caballeros», dijo sin darse la vuelta. «Llegan justo a tiempo. Estoy a punto de intentar algo bastante revolucionario». En la mesa había una persona. Estaba en tiempo pasado. Los habían abierto y reordenado como un rompecabezas que alguien armó mal. El corazón donde debería estar el estómago. Pulmones en los brazos, todavía vivos de alguna manera. Todavía respirando a través de una garganta que había sido reubicada en su pecho. Bradley vomitó. No lo culpé. Fascinante, ¿no es así? La cosa con la cara del Dr. Morse finalmente se volvió hacia nosotros. El cuerpo humano está tan limitado por su diseño original, pero con unos pocos ajustes. Se movió más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería. Una de esas manos de bisturí silbó más allá de mi oreja, lo suficientemente cerca como para partirme el pelo. Disparé, conté, disparé de nuevo. Bradley recordó su entrenamiento a pesar del horror, sumando sus disparos a los míos. La cosa bailaba entre las balas, esos brazos extra dándole un equilibrio y un impulso que un humano normal nunca podría lograr. No era solo rápido. Se movía como si la física le hubiera dado un pase libre. La regla de los 7 segundos, dijo, esquivando otro disparo. Pequeña limitación inteligente. ¿Pero alguna vez se han preguntado por qué funciona? ¿Qué sucede exactamente en esos 7 segundos? No respondí. Hablar con ellos estaba en contra del protocolo. Podían meterse en tu cabeza, hacerte dudar, hacerte vacilar. Pero siguió hablando de todos modos. Sus balas no son especiales. Sus armas no están bendecidas. Es la pausa lo que importa. El momento de pensamiento humano entre la violencia, eso es lo que perfora nuestra carne prestada. Sonrió con la boca del Dr. Morse. No nos están matando con plomo. Nos están matando con paciencia. Ahí fue cuando Bradley rompió la regla. Tal vez fue el pánico. Tal vez las palabras de la cosa le afectaron, pero disparó 2 veces en rápida sucesión, con menos de 2 segundos de diferencia. Ambas balas atravesaron a la criatura como si estuviera hecha de humo. Peor aún, siguieron adelante, perforando la pared detrás de ella. Y en esos agujeros, vislumbré algo moviéndose. Más de ellos, docenas más esperando en las paredes como termitas. «Ups», dijo la cosa doctora. Las paredes explotaron hacia adentro. Vinieron en todas las formas, todos los tamaños. Hombres, mujeres, niños, animales. Todo mal. Todos retorcidos en nuevas configuraciones. Una mujer con el torso abierto como una flor, revelando filas de ojos en lugar de órganos. Un perro que caminaba sobre manos humanas. Un niño cuya piel había sido vuelta del revés, músculo húmedo brillando bajo las luces fluorescentes. Bradley gritó. Comenzó a disparar salvajemente. Sin conteo, sin ritmo, inútil. Lo rodearon. Agarré su cuello, arrastrándolo hacia la salida. Tuve que dejarlo 2 veces para mantener el conteo de 7, disparando a cualquier cosa que se acercara demasiado. Para cuando llegamos al pasillo, el brazo izquierdo de Bradley había desaparecido, no cortado, sino absorbido, arrastrado hacia una de esas cosas como masa en una batidora. Llegamos a la escalera.
Pateé la puerta para cerrarla, atascando un hacha de incendios a través de las manijas. No aguantaría mucho, pero tal vez lo suficiente. El techo, jadeé. Punto de extracción de emergencia. Bradley estaba en shock, mirando donde solía estar su brazo. La herida no sangraba. Los bordes habían sido sellados, cauterizados por cualquier proceso que hubiera tomado la extremidad. Tuve que medio cargarlo 4 pisos de escaleras. Detrás de nosotros, el mango del hacha se rompió. No miré atrás, solo seguí subiendo. El brazo restante de Bradley sobre mis hombros, mi rifle rebotando contra mi espalda. 4.º piso, 5.º, 6.º. La puerta del techo estaba cerrada con cadena. Atrás, le dije a Bradley, luego vacié mi cargador en la cadena. No se necesita un conteo de 7 para candados. Irrumpimos en el techo. Portland se extendía debajo de nosotros. Gente normal viviendo vidas normales. Sin idea de lo que se retorcía en el edificio bajo sus pies. Disparé la bengala de señal y recé para que el helicóptero de la Unidad 7 estuviera cerca. Salieron a través de la puerta de acceso al techo como un geyser de carne. Todos esos cuerpos robados, todos esos ángulos incorrectos y partes redistribuidas fluyendo juntos en algo que dolía percibir. «Salta», dijo Bradley. «¿Qué?». Me miró con ojos claros. El shock había pasado, reemplazado por una terrible comprensión. Donde estaba mi brazo, puedo sentirlos. A todos ellos. Están en mí ahora, creciendo. Sonrió con tristeza. Gracias por intentarlo, Marcus. Corrió hacia las criaturas masivas y se lanzó desde el techo, llevándose a una docena de ellas con él, 6 pisos directamente hacia el concreto. El resto vaciló, confundido por la pérdida de parte de su masa. Me dio los segundos que necesitaba. El helicóptero apareció en el horizonte. El equipo de limpieza de la Unidad 7 ya estaba preparando las bombas de fósforo blanco. Llegué a la cuerda de extracción justo cuando las criaturas se reorganizaban, me enganché y di la señal. El helicóptero me levantó del techo mientras caían las primeras bombas. El fósforo blanco arde a 5000 grados Fahrenheit, 2760 grados centígrados. Lo suficientemente caliente para convertir la arena en vidrio, el acero en vapor. El hospital y todo lo que había en él se redujo a escoria en minutos. La historia oficial culpó a un incendio químico, desechos médicos viejos almacenados incorrectamente. Bradley tuvo un funeral de héroe. Ataúd cerrado, por supuesto. A su familia le dijeron que murió en Afganistán. Notificación retrasada debido a operaciones clasificadas. Le dieron a su viuda una bandera, una medalla y una mentira con la que pudiera vivir. Me tomé un mes libre después de eso. Me senté en mi apartamento, bebí demasiado, traté de encontrarle sentido a lo que la cosa doctora había dicho. ¿Realmente los estábamos matando con paciencia, con el espacio entre pensamientos? Diane finalmente me arrastró de vuelta. No puedes pensar demasiado en el por qué, dijo. Ese camino lleva a la locura. Concéntrate en el qué. ¿Qué funciona? ¿Qué te mantiene vivo? Tenía razón, por supuesto. Pero no podía dejar de preguntarme. Ahora han pasado 6 meses desde el hospital. Estoy de vuelta en rotación regular, entrenando nuevos reclutas, fingiendo que las reglas tienen sentido. Hemos tenido 14 incidentes más, cada uno peor que el anterior. Las criaturas están aprendiendo, evolucionando, adaptándose a nuestras tácticas. La semana pasada, uno descubrió cómo estirar los 7 segundos. Ralentizar el tiempo a su alrededor de alguna manera. Convirtió nuestra ventaja en una debilidad. Perdimos 2 agentes antes de que a Diane se le ocurriera acelerar su conteo. 5 segundos funcionaron, pero apenas. El comando está preocupado. Las reglas están empezando a doblarse. Y hace 3 días, encontré algo que hizo que mi sangre se convirtiera en agua helada en mis venas. Estaba archivando papeleo de una casa de rutina cuando noté un patrón en los informes de incidentes. Pequeñas cosas. Una criatura en Phoenix que usaba el mismo diseño de escalera de huesos que nuestro recolector. Una en Miami que organizaba cuerpos en patrones quirúrgicos como la cosa doctora. Técnicas extendiéndose entre criaturas que nunca se habían conocido. Se están comunicando, compartiendo información, aprendiendo unas de otras. Se lo llevé a Diane. Se puso pálida, luego hizo una llamada al comando. 2 horas después,
Estábamos en una sala de conferencias con personas que nunca había visto antes. Hombres y mujeres con ojos duros y preguntas más duras. ¿Cuánto tiempo?, preguntó uno de ellos. 6 meses, tal vez 8, respondió Diane. Podría ser más. Solo empezamos a notarlo porque el agente Rivera conectó los patrones. Hablaron durante horas, planes de contingencia, protocolos de evacuación, palabras como pérdidas aceptables y fallo de contención. Al final, entendí la verdad. Estamos perdiendo las reglas que nos mantenían con vida, que los retenían. No son leyes de la naturaleza. Son más como acuerdos, contratos escritos en la letra pequeña de la realidad, y las criaturas han encontrado lagunas. Ayer, llegó un nuevo memorándum del comando. Con efecto inmediato, todo el personal de la Unidad 7 está autorizado a portar granadas de fósforo blanco. Solo como último recurso. Solución terminal autónoma fue la frase exacta. Quieren que nos quememos a nosotros mismos antes que dejar que las criaturas nos lleven, antes que arriesgarnos a que aprendan más de nuestras mentes capturadas. Llevo una granada en mi cinturón ahora. Su peso es un recordatorio constante de lo mal que se han puesto las cosas. Pero no estoy listo para usarla. Aún no. Porque esta mañana sucedió algo más. Algo que podría cambiarlo todo. Estaba revisando imágenes antiguas del incidente del hospital cuando noté algo en los momentos finales de Bradley. Justo antes de que saltara, justo cuando esas cosas estaban tirando de su brazo hacia su masa, sonrió. No la sonrisa triste que recordaba, sino algo más. Como si hubiera descubierto algo. Mejoré las imágenes, las ralenticé cuadro por cuadro, y allí, en el reflejo de sus ojos, vi algo. Palabras escritas de alguna manera en el aire mismo. Las reglas funcionan en ambos sentidos. No sé qué significa. Aún no. Pero voy a averiguarlo. Porque si Bradley tenía razón, si hay algo que hemos pasado por alto sobre cómo funcionan las reglas, entonces tal vez no estemos perdiendo después de todo. Tal vez simplemente no hemos aprendido a contraatacar correctamente. Diane cree que estoy persiguiendo fantasmas. El comando cree que estoy mostrando signos de psicosis por exposición. Pero sé lo que vi. Mañana, voy a volver a donde empezó todo. El lugar junto al río Salmón donde matamos a esa primera cosa sin rostro. Algo me dice que hay respuestas allí. Piezas que nos perdimos. Seguiré las reglas. Contaré hasta 7. Usaré mis guantes. Mantendré la granada cerca. Pero también recordaré lo que Bradley me mostró en esos últimos momentos. Lo que la cosa doctora reveló accidentalmente. Las reglas funcionan en ambos sentidos. Sea lo que sea que eso signifique, voy a averiguarlo. Incluso si me mata. Porque la alternativa, ver cómo estas cosas se propagan, ver a la humanidad fingir que el peligro no es real hasta que sea demasiado tarde, no es una opción. Mi nombre es Marcus Rivera. Cazo criaturas que escapan del infierno, y creo que es hora de que empecemos a cazarlas correctamente.